Entonces, hoy vamos a desarrollar el capítulo número 6, que es circuito de corriente directa. ¿Sí? Creo que hasta acá entra para el taller. Hay que ver el diseño, el plan de evaluación de la cátedra que está en el aula y ver, ¿verdad? Creo que entra capítulo 5 y capítulo 6, pero hay que confirmar bien ahora. Entonces, circuito de corriente directa. Nosotros, la clase pasada, en el capítulo pasado, vimos lo que era la resistencia y vimos lo que era una fuente FEM. Y vimos también lo que era un capacitor en el capítulo antepasado, en el capítulo número 4 que ese sí salió en el examen. Y bueno, ahora vamos a juntar un poco todo eso, la resistencia con la fuente FEM y con el capacitor, y vamos a ver los circuitos de corriente directa. Entonces, para empezar a ver lo que son los circuitos en corriente directa, vamos a continuar con el desarrollo de resistores, de resistencias, que así como los capacitores que según, según su capacitancia ya vienen ya con cierta capacitancia en el mercado, se venden capacitores ya con capacitancias definidas. Y si nosotros necesitamos una cierta capacitancia para el capacitor, lo que hacíamos era asociábamos de dos formas, en serie y en paralelo. Eso ya estudiamos ya en el capítulo 4 y eso salió también en el examen. Ahora, las resistencias es también de la misma forma. Las resistencias vienen con un cierto valor de resistencia ya por defecto, ¿verdad? De fábrica. Y si nosotros necesitamos para nuestro circuito una resistencia en específica, lo que tenemos que hacer es asociar. Y podemos asociar también en serie y en paralelo. Primero vamos a analizar las resistencias asociadas en serie. Las resistencias asociadas en serie, lo que tienen, así como los capacitores asociados en serie, es que la diferencia potencial entre los extremos de cada resistencia es diferente, ¿sí? Y la suma de todas las diferencias de potenciales individuales es igual a la diferencia de potencial total, ¿verdad? Entre los extremos de los capacitores extremos, valga la redundancia. Entonces, sabiendo que la diferencia potencial en la resistencia 1 va a ser el potencial igual a la intensidad que pasa por esa resistencia por R1 y la diferencia potencial en la resistencia 2 y la diferencia en el potencial en la resistencia 3, lo que podemos hacer es hacer y aplicar esa relación de que la diferencia potencial total es igual a la suma de las diferencias potenciales individuales. Algo que hay que tener en cuenta es que la intensidad de corriente que circula por cada capacitor es la misma, ¿no? Antes, la carga para los capacitores, la diferencia potencial es distinta y la carga es toda igual. Acá la diferencia potencial es distinta también y las intensidades que circulan por cada resistencia son iguales. Entonces, aplicamos ahora esta relación, reemplazamos por la ley de Ohm de cada resistencia y de ahí sacamos una resistencia equivalente que es la suma directa, ¿verdad?, de las resistencias. Entonces, para resistores en serie, tenemos que la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. Y para resistores en paralelo, lo que se tiene es que la diferencia potencial entre cada extremo de cada resistencia es la misma, ¿sí? Si se acuerdan, todo esto es un conductor, entonces está todo al mismo potencial. Y todo esto es otro conductor que está todo al mismo potencial. Entonces la diferencia potencial entre cada extremo de cada resistencia sigue siendo la misma. Y la intensidad que pasa por la resistencia 1 es diferente a la intensidad que pasa por la resistencia 2 y es diferente a la intensidad que pasa por la resistencia 3. Entonces tenemos que la diferencia potencial es la misma, pero las intensidades de corriente son diferentes. Y se tiene que la intensidad de corriente total es igual a la suma de las intensidades de cada resistencia. Sabiendo eso y aplicando la ley de Ohm y aplicando esa relación
de que la intensidad total es igual a la suma de las intensidades individuales, sacamos otra relación para así tener la resistencia equivalente, ¿sí? Que es de esa forma. Bueno, hay que, hay que atender bien esto y no confundir con la asociación de capacitores, ¿verdad? Si se fijan, la asociación de capacitores en serie no es la suma directa, pero para la resistencia en serie sí es la suma directa, ¿sí? Entonces, les recomiendo que miren y comparen con el de, de los capacitores y entiendan cuál es la diferencia, ¿verdad? Igual de igual forma, la demostración de esto no es difícil, es simplemente dibujar tres resistencias en serie y hacer las relaciones y ya se tiene la ecuación. O sea que si es que dudan en el examen, yo les recomiendo, ante la duda, demostrar, ¿verdad? La ecuación. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para que quede bien claro, ¿verdad? Y sacarnos las dudas que tengamos. En este ejercicio, por ejemplo, nos dice que para este circuito que se presenta en la figura, los dos medidores son ideales. ¿Qué quiere decir que son ideales? Para recordar más, eh, ¿qué quiere decir eso? Que sean ideales quiere decir que no afectan al circuito. O sea, son elementos de medición que no afectan al circuito. ¿Y cómo no afectan al circuito? Nosotros sabemos por ley de Ohm que la diferencia potencial es igual a I por R, la intensidad de corriente por la resistencia. Para un voltímetro, la resistencia, perdón, la resistencia tiene que ser infinita. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la resistencia es infinita? Si la resistencia es infinita, la intensidad es cero. O sea que la intensidad que pasa por este voltímetro es igual a cero. Entonces, ¿qué pasa con la intensidad de corriente que viene por acá? Pasa por esta resistencia. No pasa por el voltímetro, sino que pasa por la resistencia. Entonces, al no pasar por el voltímetro, mi voltímetro no le está afectando al circuito. Y para el amperímetro, ¿cómo es? La resistencia debe ser cero. ¿Por qué? Porque si la resistencia es cero, la diferencia potencial es cero. Quiere decir que la diferencia potencial entre este punto y este punto es cero. Entonces es como si fuera que mi amperímetro es un conductor y por acá, o sea que no le está afectando a mi circuito, ¿sí? Eso más quiere decir que son medidores ideales, ¿sí? Vamos a resaltar eso. Los medidores son ideales. La batería no tiene resistencia interna apreciable. No tiene resistencia interna apreciable. Quiere decir que esta FEM que está acá no tiene una resistencia interna, ¿sí? Y el amperímetro da una lectura de 1,25 amperes. Entonces nos da la lectura del amperímetro. ¿Y qué es lo que nos da el amperímetro? El amperímetro nos da la intensidad de corriente que circula por ahí, que pasa a través del amperímetro. Y nos pide cuál es la lectura del voltímetro y cuál es la FEM-E de la batería. Bueno, entonces, tenemos que trabajar con lo que nos da. Y primero luego nos dice que el amperímetro lee 1,25 amperes. Entonces, si nosotros sabemos la intensidad que pasa por el amperímetro, va a ser la misma intensidad que pasa por esta resistencia de 25 ohm. Va a ser la misma, ¿por qué? Porque están en serie. Entonces, si nosotros sabemos la resistencia y sabemos la intensidad de corriente que circula a través de él, lo que nosotros podemos saber es la diferencia de potencial. Eso gracias a la ley de Ohm. Y con esa diferencia de potencial, nosotros sacamos que la diferencia de potencial es igual a 31,25 volts. A ver, vamos a dibujar con colores. ¿Qué es lo que yo calculé? Yo calculé la diferencia potencial entre este punto y este punto. ¿Cómo? Con la intensidad de corriente que circula a través de esta resistencia, que es
1,25 y la resistencia. A través de la ley de Ohm puedo tener la diferencia potencial entre sus extremos, que es 31,25. Ahora, vamos a pintar. Si este, vamos a decirle, está a una potencia, un potencial verde, y todo esto es un conductor, todo esto está a ese mismo potencial, porque son conductores y son superficie equipotencial. Ahora vamos a analizar el otro lado. Todos estos puntos tienen que estar al mismo potencial. ¿Por qué? Porque son conductores y son superficie equipotencial, entonces tienen que estar al mismo potencial. Entonces yo veo acá que entre esta resistencia y entre estos dos puntos, la diferencia potencial siempre va a ser verde, rojo. Entonces, yo puedo decir que estos están asociados en paralelo. Pero acá tengo estas dos resistencias que no están en paralelo, sino que están en serie. Y antes de asociar todas estas, yo primero tengo que asociar estas. Entonces, voy a dibujar un poco. Lo que yo tengo y está dibujado así. Yo tengo que dibujar primero así. ¿Para qué? Para poder asociar todos juntos en una misma resistencia. Vamos a decir que este es R1, este es R2, este es R3, este es R4. Este es R1, este es R2 y esta es la resistencia equivalente 3, 4. Y esta va a ser la resistencia equivalente 1, 2, 3, 4. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la situación que tenemos acá, en esta parte. Entonces, vamos a hacer eso. Primero vamos a calcular la resistencia 3, 4 equivalente. Y como están en serie, sabíamos que la resistencia equivalente es la suma directa entre las resistencias. Entonces vamos a tener 15 más 10, que es igual a 25 ohm. Entonces R34 vale 25 ohm. Ahora vamos a calcular R1, 2, 3, 4, que son resistencias que están en paralelo. Estas resistencias están en paralelo. Entonces tenemos que aplicar la relación para poder calcular su R equivalente, que es esta. Si aplicamos esto, lo que vamos a tener, reemplazando numéricamente, R1 es 25 más 1/15 más 1/25. Esto elevado a la menos 1. Esto me da 6,818 ohm. Bueno, pero ¿por qué yo estoy asociando todo eso? El enunciado me está pidiendo la lectura que hay acá. La lectura que tiene este voltímetro. ¿Qué es lo que lee el voltímetro? El voltímetro lee la diferencia de potencial entre sus extremos. Esa diferencia de potencial entre sus extremos va a ser igual a la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia, que es de 45 ohm. Entonces yo tengo que calcular la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Yo tengo la resistencia, me falta la intensidad de corriente que circula por acá. Y yo con todo esto que hice, ¿qué es lo que tengo?
tengo un voltímetro, voy a dibujar la parte de arriba nomás. Este es de 45 ohm. Entre estos dos puntos es donde yo quiero calcular la diferencia de potencial. Y este es mi R 1, 2, 3, 4. Yo ya tengo la R equivalente. ¿Y qué tengo también? Tengo la diferencia de potencial, que era esta. Y al tener la diferencia de potencial, que es 31,25, y al tener R1, 2, 3, 4, que es 6,81, 8, ¿qué es lo que yo puedo calcular? Puedo calcular la intensidad de corriente que circula por acá. Y por la ley de Ohm, esa intensidad de corriente tendría que ser V sobre R, que es igual a 31,25 sobre 6,818. Y esto sale 4,58 amperes. Entonces yo ya tengo esta intensidad de corriente que circula por acá. Y una de las propiedades de las resistencias que están en serie es que la intensidad que circula por cada una es la misma. Entonces yo tengo la intensidad que circula por mi resistencia de 45. Entonces puedo calcular la diferencia de potencial de la medición, o sea, la diferencia de potencial que mide mi voltímetro, que es I por R. La intensidad vimos que es 4,58 ohm y esto multiplicado por la resistencia que es 45. Esto me da una diferencia potencial de 206 volts. Entonces esta es la lectura que me va a dar mi voltímetro ideal. Entonces ahí ya está respondida la pregunta del ítem A. Ahora el ítem B me pregunta cuál es la FEM de la batería. Bueno, vamos a dibujar un poco para ver qué es lo que nosotros tenemos hasta ahora. Nosotros hasta ahora tenemos esta resistencia de 45 ohm. Tenemos esta resistencia equivalente de 6,82, no me voy a poner ohm. Tenemos esta resistencia, voy a dibujar más acá. Tenemos esta resistencia de 35 ohms y después está acá la FEM conectada. Así es como tenemos nosotros hasta ahora la FEM. Esto es lo que nosotros no sabemos. ¿Qué es lo que me da la FEM? La FEM me da la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Entonces yo tengo que calcular la diferencia de potencial entre este amarillo y este verde. Vamos a pintar este de rojo y no sé, este de naranja. Yo qué sé hasta ahora. Tengo esta diferencia potencial que es 206. Voy a poner acá abajo para que no se me mezcle todo. Tengo esta diferencia potencial que es 206 volts. Tengo esta diferencia de potencial que es 31,25 volts. Pero lo que no tengo es esta diferencia de potencial, que le llamo diferencia de potencial prima. Veo también que las resistencias están en serie, porque toda su diferencia de potencial es diferente. Entonces, al estar todas en serie, yo puedo decir que esta diferencia de potencial FEM va a ser igual a 206 más 31,25
más V'. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular V'? Y yo tengo la intensidad de corriente que circula por el de 45. Que esa intensidad de corriente esta intensidad de corriente es 4,58. Entonces, la diferencia potencial V' va a ser 4,58, la intensidad, por la resistencia, que es 35 ohms. Y esto, voy a sacar mi calculadora porque estoy resolviendo de otra forma, va a ser 4,58 por 35. Entonces 160,3 volts. Entonces, si yo sumo todo esto, 206 más 31,25 más 160,3 me da 397,55 volts. Entonces, esta es la respuesta. Ahora, ¿por qué yo dije que estoy resolviendo de otra forma? Porque otra forma de resolver, como estas tres resistencias están en serie, yo lo que puedo hacer es calcular la R equivalente. La R equivalente va a ser 45 más 6,82 más 35, que es la suma de todas las resistencias. Eso sale 86,82 ohms. Entonces yo lo que tengo al final es un circuito así. Bueno, miren, dibuja un poco más lindo. Es un circuito así, donde esta es R equivalente y esta es la FEM. Y esta es la intensidad de 4,58. Aplicando la ley de Ohm, yo ya puedo sacar 4,58 por la R equivalente que es 86,82. Y eso si pongo en mi calculadora 86,62 por 4,58 me da 396,72 volts. Que es también igual a la respuesta. ¿Por qué les digo que es igual? Sale diferente. ¿Cuánto es la diferencia? Vamos a calcular. Delta, delta FEM. 397,55 menos 396,72. 0,83. 0,83 es la diferencia entre los dos valores. Es muy poco. Es muy poco la diferencia. Y aparte resolvimos por dos métodos diferentes, ¿verdad? Igual dan valores aproximados que seguramente si usamos todos los decimales de las resistencias equivalentes nos iban a dar el mismo resultado, ¿verdad? Pero son resultados ya aproximados y para que vean también que se pueden resolver de distintas formas, ¿verdad? Se puede calcular la R equivalente o se puede hacer directamente aplicando la propiedad, ¿verdad? Que para resistencias equivalentes, o sea, para la resistencia asociada en serie, la suma de la FEM es igual a la suma de todas las diferencias de potenciales, ¿sí? Bueno, entonces ahí está resuelto el ejercicio y vamos a pasar entonces, si es que no tienen dudas, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente concepto teórico que son las reglas de Kirchhoff. Bueno, si tienen dudas tienen que pararme nomás. Pónganle en el chat, profe, y le metemos la duda. Yo las dudas que tengan voy a cortar después en el video cuando suba, así que no tengan vergüenza tampoco en preguntar. Bueno, reglas de Kirchhoff.
Nosotros hasta ahora estuvimos resolviendo estos circuitos, ¿verdad? De capacitor y resistencia, resistencia especialmente, por la asociación de capacitores o la asociación de resistencia, en serie o en paralelo, ¿verdad? Pero hay circuitos que pueden llegar a ser más complejos y no podemos resolver por una simple asociación de capacitores. Y al no poder por una simple asociación de capacitores, lo que tenemos que hacer es aplicar las reglas de Kirchhoff. Las reglas de Kirchhoff son dos reglas, la regla de los nodos y la regla de las mallas. ¿Qué dice la regla de los nodos? Bueno, antes de enunciar las reglas de Kirchhoff, vamos a saber un poco qué es un nodo y qué es una malla. Tenemos este circuito acá dibujado y por definición un nodo va a ser los puntos del circuito en donde concurren tres o más conductores. Acá tenemos un conductor que concurre, otro, dos ya son, y son tres. ¿Sí? Tres conductores que concurren en este punto B. Entonces el punto B es un nodo. El punto A concurre este conductor y concurre este conductor. Entonces concurren dos. Tienen que concurrir por lo menos tres para que sea un nodo. Entonces el punto A no es un nodo. Lo mismo pasa con el punto F, no es un nodo. El punto E concurre uno, 2, 3 conductores. Entonces yo puedo decir que el punto E es un nodo. El punto D no es un nodo, el punto C tampoco es un nodo, ¿sí? Espero que se haya entendido bien el concepto de nodo. Ahora, el concepto de malla. El concepto de malla es eh, todo recorrido que empieza en un nodo y termina en el mismo nodo. Si yo empiezo en el nodo B y voy a recorrer mi circuito, cualquier, cualquier trayectoria hasta llegar otra vez al punto B, entonces esa es una malla. ¿Cómo puede ser otro recorrido? Puede ser así. A ver si se dibuja así. Puede ser así. Ese puede ser otro recorrido. ¿Y cuál puede ser otro recorrido? Y puede ser este. Ese puede ser otro recorrido. Entonces, eso es una malla. En este circuito en particular hay tres mallas, ¿sí? Entonces, una malla empieza en un nodo, recorre el circuito hasta terminar de nuevo en el mismo nodo. Ahora, con el concepto de la malla y de los nodos, vamos a ver qué son las reglas de Kirchhoff. La primera regla, que es la regla de los nodos, dice que la suma algebraica de las corrientes en cualquier nodo es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un nodo donde vamos a decirle que concurren tres conductores. Por cada conductor va a circular una corriente las tres corrientes diferentes. Y la regla de los nodos lo que dice es que la suma algebraica de las corrientes en cualquier nodo es igual a cero. O sea que si yo, vamos a suponer que, eh, bueno, vamos a suponer que sumamos 1 más i2 más i3, tiene que ser igual a cero. Esa es la regla de los nodos. En el nodo A se cumple eso. Obviamente, estas intensidades de corriente hay que meter con su signo. Si el ejercicio nos dice que es menos I1, entonces tenemos que meter con el signo. Obviamente, para que se resten. Ahora,
Otra forma de ver esta regla de los nodos es que la intensidad de corrientes entrantes al nodo tiene que ser igual a a la suma de las intensidades de corrientes salientes al nodo. La corriente entrante al nodo es la corriente I1. Las corrientes salientes al nodo son las corrientes I2 e I3. Entonces, esta relación se tiene que cumplir, ¿sí? Esa es la regla de los nodos, ¿sí? Bueno, algo que tienen que tener en cuenta es que es una suma algebraica, entonces se tienen que meter con su signo. Ok. Luego está la regla de las mallas. La regla de las mallas dice que la suma algebraica de las diferencias de potenciales en cualquier malla debe ser igual a cero. O sea que la diferencia potencial entre estos dos, más la diferencia potencial entre estos dos puntos, más la diferencia potencial entre estos dos puntos, para esta malla, a ver si se dibuja, para esa malla tiene que ser igual a cero. La diferencia potencial, la suma, tiene que ser igual a cero. Ahora, otra vez, para este circuito que está acá, acá ya está descrito que los nodos son el nodo B y el nodo E. Los demás no son nodos, ¿sí? Ahora vamos a aplicar las reglas de Kirchhoff y van a entender mucho mejor, ¿sí? Así que no se preocupen si ahora no entendieron. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con estas reglas de Kirchhoff? Generalmente, lo que es incógnita son las intensidades de corriente. Y acá tenemos mucha intensidad de corriente, ¿sí? En el ejercicio te van a dar así. Ponele un ejercicio cualquiera que te van a dar así. No te van a luego, ay, no te van a luego poner estos nombres. Se te va a dar así. Y te va a decir, calcule las intensidades de corriente que circula por cada resistencia. Entonces vos tenés que calcular las intensidades de corriente. Y vos tenés que colocar la intensidad de corriente. Tenés que dibujar en en tu circuito. Entonces vos tenés que suponer nomás. Tenés que suponer una dirección para la intensidad de corriente y después tu regla de Kirchhoff. O sea, al hacer tu regla de Kirchhoff, las ecuaciones te van a dar con signo positivo o con signo negativo. Si la intensidad te sale con signo positivo, quiere decir que el sentido que vos supusiste está bien. Si te da con signo negativo, quiere decir que es hacia el otro lado. Eso nomás es. ¿Sí? Entonces vos, cuando tenés un ejercicio así, lo primero que tenés que hacer para resolver la regla, para resolver este circuito, es colocar tus intensidades de corriente en cualquier sentido, ¿verdad? Establece un sentido y tenés que respetar eso, sí o sí. Siempre tenés que respetar. Si te sale negativo, mete en la ecuación con signo negativo. No, una vez que dibujas tu intensidad de corriente, lo mejor es mantener, ¿verdad? Bueno, voy a explicar cómo yo dibujo, ¿sí? Yo voy a suponer que en la resistencia 3 la corriente va de izquierda a derecha. Llega hasta este punto y acá yo tengo que analizar, ¿es un nodo o no es un nodo? En este caso, sí va a ser un nodo porque llegan tres conductores a él, ¿verdad? Y lo mismo va a ser este. Entonces yo ahí ya le voy a poner un nombre. A, B, C, D, E y F. Eso es lo primero que tengo que hacer. Ver cuáles son nodos y cuáles no son nodos. Una vez que sé cuáles son nodos, le dibujo así un redondito más grande para que yo sepa que es un nodo y no me olvide que ahí tengo un nodo. Una vez que ya dibujé mi nodo, le pongo un nombre a cada esquinita y a cada nodo.
Eso nos va a servir más adelante. Después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que establecer las direcciones de corriente. Ya dije que por la resistencia 3 va a ir de izquierda a derecha. Llego al nodo E. Y ahí tengo que saber que mi intensidad de corriente va a cambiar. Entonces acá voy a tener una intensidad de corriente que va a ser I2. Llego al punto F. No es un nodo. Entonces mi intensidad de corriente no cambia. Llego al punto C, tampoco es nodo. Entonces mi intensidad de corriente se mantiene I2. Si te fijas, lo único que yo tengo que mantener es que si I2 va de acá para acá, de repente acá no puede ir así. Y de repente acá no puede ir hacia acá. O sea, tiene que ser algo lógico. Y si yo establezco que va a ser hacia ahí, tengo que colocar que va a ser hacia ahí. ¿Sí? O sea, la corriente no puede regresar de repente. Llego al punto B. El punto B es un nodo. Entonces ahí va a cambiar la intensidad de corriente. Esta va a ser I3 ya. Y por acá, por R1, voy a tener otra intensidad de corriente. Pero acá es lo que yo tengo que tener cuidado. Ya establecí ya I1. Acá el punto D, este punto D, no es un nodo. Entonces mi intensidad I1 va a seguir pasando por ahí y va a seguir pasando por acá. Porque el punto A tampoco es un nodo. Entonces vos ahí tenés todas tus intensidades de corriente ya dibujada y establecida su dirección. Entonces, como para tener en cuenta, solamente en los nodos la intensidad de corriente cambia. Y hay que mantener el sentido de la corriente en todo su tramo, vamos a decir. Una vez que vos tenés ya dibujado, ya tenés todo nombrado a tus puntos, ya tenés establecido cuáles son nodos, ya tenés establecidas tu intensidad de corriente y sus direcciones, empezás a aplicar las reglas de Kirchhoff. Entonces, ahora que estamos ya listos para preparar nuestras ecuaciones de Kirchhoff, o sea, de aplicar las reglas de Kirchhoff, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos acá, por ejemplo, para este tenemos tres incógnitas. Lo que nosotros tenemos que hacer es armar un sistema de ecuaciones. Cada vez que aplicamos nosotros una regla de Kirchhoff, nos va a dar una ecuación. Una ecuación así como esta, la que está acá. Entonces, para poder resolver la, para poder armar nuestro sistema de ecuaciones, la regla de los nodos tenemos que aplicar n-1 veces, donde n es el número de nodos. Acá, por ejemplo, tenemos dos nodos, entonces 2 menos 1 es 1. Entonces, una vez vamos a aplicar la regla de los nodos. Y después se completa con la regla de las mallas. Esto que está acá tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que podamos tener un sistema de ecuaciones linealmente independientes, o sea, que no sean ecuaciones linealmente dependientes. Porque si son ecuaciones linealmente dependientes, no va a tener solución. No vamos a poder resolver nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a entender súper bien eso. Le voy a explicar mucho mejor. Eh, Esto porque yo les recomiendo que hagan así porque como tenemos tres mallas y tenemos dos nodos, podemos sacar cinco ecuaciones en total. Pero tenemos tres incógnitas más. Entonces no tiene sentido que hagamos cinco ecuaciones para tres incógnitas. Vamos a empezar a usar cualquier ecuación y nos vamos a confundir porque vamos a tener dos ecuaciones que están de más. Esas dos ecuaciones son linealmente dependientes de las otras que necesitamos para resolver. Eso nos va a confundir. Hacer ecuaciones de más nos va a confundir y vamos a tardar mucho tiempo y vamos a perder tiempo en el examen y capaz no resolvamos el ejercicio. Entonces, aplicando esto que está acá, primero la regla de los nodos, n-1 veces
donde n es el número de los nodos, y luego completando con la regla de las mallas, ahí vamos a tener las ecuaciones justas y necesarias para resolver nuestro circuito. Vamos a ver eso ahora en el ejercicio. Bueno, la regla de la malla tiene una convención de signos, ¿verdad? Nosotros ponerle que adoptamos esta malla A, o sea, esta malla B, A, D, E, B. En ese orden, ¿verdad? Vamos a recorrer esa malla en ese mismo orden. Vamos a irnos al punto A, del punto B, perdón, al punto A. Del punto A nos vamos a ir al punto D. Del punto D nos vamos a ir al punto E. Y del punto E nos vamos a ir al punto B. Ese es el recorrido que vamos a hacer para la malla. Del punto B al punto A vamos a pasar por la resistencia R1. Para resistencias, si el recorrido que nosotros hacemos es de sentido contrario a la intensidad, en esta ecuación de diferencia de potenciales de la regla de las mallas, si se acuerdan, ¿verdad? V es igual a I por R. Nosotros lo que estamos sumando es V. Entonces por eso I por R va a entrar con signo positivo. Ahora, si el recorrido es del mismo sentido que mi intensidad, mi potencial I por R va a entrar con signo negativo. Entonces, suponiendo que nosotros en esta resistencia, o sea, en esta malla, este es nuestro recorrido. El recorrido es el mismo sentido que nuestra intensidad de corriente. Entonces, I1 por R1 va a entrar con signo negativo. Después nos vamos de A a D. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos una FEM. Para las FEM, si nuestro recorrido, que es así, es del mismo sentido que nuestra FEM, o sea que va de menos a más, la FEM es positiva. Si el recorrido va de más a menos, del palito largo al palito más corto, la FEM entra con signo negativo. En este caso, la FEM está así. Este es el menos, este es el más. Mi recorrido va de menos a más. Y si el recorrido va de menos a más, la FEM va a entrar como positivo. Después llego y tengo acá esta resistencia. Y de nuevo mi recorrido es del mismo sentido que mi intensidad de corriente. Entonces, I1 por R3 va a entrar con signo negativo. Bueno, vamos a aplicar un poco las reglas de Kirchhoff con un ejercicio y así vamos a entender bien, ¿sí? Bueno, ahora es donde quiero que me hagas todas tus consultas si es que tenés, ¿sí? Te tiene que quedar súper claro la regla de Kirchhoff porque la regla de Kirchhoff va a salir o va a salir. Bueno, encuentre las FEM 1 y 2 en el circuito de la figura y obtenga la diferencia potencial del punto B en relación al punto A. Bueno, tenemos este circuito donde le voy a borrar esto, 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 le voy a borrar esto. En este circuito nos da ya la intensidad de corriente 1 y 2, ¿verdad? Lo vamos a ver. Nos da los datos de la resistencia. Lo único que tenemos como incógnita es esta FEM y esta FEM. Entonces esos dos es lo que tenemos que calcular. Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos? Y tenemos esas dos. Vamos a ver si tenemos más después. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son nuestros nodos. Este punto que está acá, que yo le voy a llamar A, no es un nodo. ¿Por qué? Porque solamente dos conductores
llegan a ese punto. Este punto que yo, o sea, vamos a llamarle otro. Después, este punto, vamos a llamarle D, tampoco es un nodo porque llegan solamente dos conductores. Después está el punto A. El punto A llegan tres conductores, entonces sí es un nodo. Después está el punto B, que llegan tres conductores, entonces sí es un nodo. Después está el punto C, D, E, que no es un nodo porque llegan dos nomás. Y F, que también llegan dos nomás, entonces no es un nodo. Entonces, ¿cuántos nodos tenemos? Tenemos dos nodos. ¿Sí? Ahora, una vez que tenemos los nodos, tenemos todo nombrado, lo que tenemos que hacer es ver nuestra intensidad de corriente. Del punto A al punto E, tengo una intensidad de corriente de 2 amperes que va para abajo. Entonces, en esta parte tiene que ir de izquierda a derecha. Y como pasa por el punto E, que no es un nodo, esto también va a ser de 2 amperes. Después llego al punto F, no es un nodo, entonces este continúa, que va a ser de 2 amperes también. Después llego al punto B. El punto B es un nodo, entonces por esos dos conductores van a ir otra intensidad de corriente distinta a 2 amperes. Vamos a analizar primero el de arriba. El de arriba, por ejemplo, ya nos da este, que es de 1 ampere. Ya nos da esta intensidad de corriente que está acá. Entonces esta intensidad de corriente va a circular también por acá. Y va a ir hacia acá, 1 ampere. Y entonces por acá tiene que ir hacia arriba, 1 ampere. Entonces ahí el sentido de mi corriente coincide con todos, ¿sí? Eso es lo que tenés que cuidar acá cuando haces eso. Y después tenés entre A y B. Entre A y B no te da dato. Entonces acá tenés otra intensidad de corriente, pero esta intensidad de corriente vos no sabes cuánto vale. Entonces vamos a llamarle I. Una intensidad de corriente I. Y eso también va a ser una incógnita. Entonces, tenemos tres incógnitas. Tenemos que armar tres ecuaciones, ¿sí? Una vez que ya tenemos entonces también nuestra intensidad de corriente y le ponemos todas las direcciones, vamos a pasar a resolver las ecuaciones, a aplicar las ecuaciones, la regla de Kirchhoff. Si te fijas, yo esa intensidad puse de A a B. Podía poner también de B a A, ¿verdad? Pero, no sé, se me salió poner de A a B. Instinto, qué sé yo. Vamos a ver cómo nos sale, si nos sale negativo o nos sale positivo. Decime. A mí se me ocurre poner de izquierda a derecha, entonces pongo de izquierda a derecha. Después la regla de Kirchhoff me va a dar el signo, si es positivo o si es negativo. Entonces, vamos a ver cómo nos sale, ¿verdad? Hasta ahora yo dibujé en ese sentido, voy a mantener en ese sentido, no importa que me salga, ¿verdad? Entonces, para resolver las reglas de Kirchhoff, o sea, para resolver este circuito, utilizando la regla de Kirchhoff, mejor dicho, lo que tenemos que hacer primero es n-1 veces la regla de los nodos. Donde n es 2, entonces tenemos que aplicar una vez la regla de los nodos. Y vamos a aplicar esa regla de los nodos en el nodo A. Yo puedo aplicar también en el nodo B. No pasa nada. Si yo aplico en el nodo A, ¿qué es lo que tengo? Las corrientes entrantes tienen que ser igual a las corrientes salientes. ¿Sí? Entonces, 1 ampere es entrante. Voy a borrar mal, son una unidad de medida. 1 ampere es entrante al nodo A. Después, 2 amperes saliente y la corriente I es saliente al nodo A. Yo lo que tengo acá, voy a dibujar en macro, es lo siguiente. Esta intensidad de corriente de 1 ampere
esta intensidad de corriente de 2 amperes y esta intensidad que yo no sé cuánto vale, que es I. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ahí I es igual a 1 menos 2 y es igual a menos 1 ampere. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mi intensidad de corriente es hacia el otro lado. En vez de ser de A a B, es de B a A. ¿Sí? Pero el valor está bien, así que no pasa nada. Ahora, yo ya apliqué una vez la regla de los nodos. Voy a completar ahora con la regla de las mallas. Y voy a elegir un poco las mallas. Voy a elegir la malla eh, A, B, D, C, A. Malla A, B, D, C, A. Yo le llamo así a la malla para acordarme también que ese es el recorrido que yo voy a hacer. Entonces, la malla A, B, D, C, A. Yo empiezo en A y me voy a ir hacia B. Voy a pasar primero por una resistencia de 4 ohms. Y por mi resistencia circula esa corriente I, que es hacia la derecha. Mi recorrido tiene el mismo sentido que la intensidad de corriente. Y cuando eso pasaba, entra con signo negativo. Esto que está acá es lo que tenemos ahora. El recorrido que yo hago de A a B coincide con el sentido de la corriente, que es de A a B. Entonces entra con signo negativo. La intensidad por la resistencia de 4 ohms. Después me encuentro con la resistencia interna de la FEM. Para una resistencia interna no pasa nada. Se aplica de igual forma la regla de las mallas. Por la resistencia interna de 1 ohm circula la intensidad de corriente I. Y al circular esa intensidad de corriente I, que circula hacia el mismo sentido que mi recorrido, va a entrar con signo negativo. I por 1 ohm. Después me encuentro con esa FEM. La FEM va del positivo al negativo. Y cuando va del positivo al negativo, acá, según mi convención de signos, del positivo al negativo, la FEM entra con signo menos. Entonces, voy a tener menos FEM 1, que yo no sé cuánto vale. Después me voy del punto B al punto D, no hay nada. Me voy del punto D al punto C. Del punto B, del punto D, perdón, del punto D al punto C, yo paso por la resistencia de 6 ohm y la intensidad de corriente va de D a C también. Y van hacia el mismo sentido que mi recorrido. Entonces entra con signo negativo. 1 ampere por 6 ohm. Después me encuentro con esta FEM de 20 volts. La FEM va de menos a más. Cuando va de menos a más, mi recorrido, entonces entra con signo positivo, 20 volts. Después me encuentro con la resistencia interna, donde su corriente tiene el mismo sentido que mi recorrido. Entonces entra con signo negativo. 1 ampere por 1 ohm. Después me voy del punto C al punto A. No tengo nada. Y ya llegué otra vez al punto A. Entonces ahí puedo cerrar mi ecuación. Igual a 0. Entonces de ahí yo tengo esta primera ecuación que realmente ya puedo sacar de acá eh, la FEM.
vamos a hacer algo un poco. Voy a escribir de esta forma: 4i menos la fem 1 menos menos 6 más 20 menos 1, 13. Esto que está acá voy a resaltar y voy a dejar nomás ahí. No le hagas caso. Lo que sí es que puedo acá yo sacar el valor de la FEM 1. ¿Por qué? Porque ya tengo el valor de la intensidad. Entonces puedo aplicar, ¿verdad?, la despejo, ¿verdad?, la FEM 1 y me sale 18 volts. Ahora vamos a aplicar otra malla. Y yo lo que quiero hallar es la FEM 2. Entonces voy a agarrar una malla que le contenga a esa FEM 2. Yo agarré primero esta malla que está acá arriba. Ahora voy a agarrar la malla que está abajo. Y voy a agarrar otra vez así. O sea, voy a agarrarlo otra vez al segmento AB. Entonces me voy a ir de A a B, de B a F, de F a E y de E a A otra vez. Vamos a aplicar la regla de Kirchhoff. Bueno, si yo me voy de A a B, de A a B de nuevo, tengo menos I por 4, después tengo menos I por 1, y después tengo menos FEM 1, que es lo mismo que la otra malla. Si te fijas, es lo mismo. ¿Por qué? Porque paso por una resistencia de 4 ohm, donde mi recorrido es igual a mi corriente, entonces es negativo. Y así. En la FEM me voy de más a menos, entonces tiene que ser negativo. Después me voy de B a F, no hay nada, me voy de F a E. De F a E me encuentro con una resistencia de 2 ohm y la intensidad es de sentido contrario a mi recorrido. Y si la intensidad es de sentido contrario, entra con signo más: 2 amperes por 2 ohm. Después tengo una FEM, la FEM 2, y voy de menos a más. Si voy de menos a más, entra con signo positivo, FEM 2. Y si me voy después, tengo la resistencia, ¿sí?, la resistencia interna de 1 ohm, y la intensidad de corriente que pasa por la resistencia de sentido contrario a mi recorrido. Entonces entra con signo positivo. 2 amperes por 1 ohm. Después de E voy a A, no hay nada, entonces puedo cerrar ya esto. Y ahí tengo la ecuación 2. Realmente a este le voy a llamar ecuación 1. Bueno, y ahí mientras vos metes en tu calculadora, yo voy a sacar un poco otra vez esto. Y voy a resaltar otra vez. Ahora, la FEM 2, con todo el valor que yo tengo, puedo sacar que vale 7 volts. Y ya tengo resuelto el ejercicio. Apliqué una vez la regla de los nodos y apliqué dos veces la regla de las mallas. Ahora, hasta acá entendiste todo. Bien, no tenés ninguna duda. Bueno, ahora te voy a mostrar, ahora te voy a mostrar el por qué tenés que hacer n-1 veces la regla de los nodos y después completar con la regla de las mallas. ¿Qué pasa si vos haces? Nosotros tenemos dos nodos. ¿Qué pasa si haces? Y voy a hacerlo en color rojo. ¿Qué pasa si haces el nodo
B también. En el nodo B vas a tener lo siguiente. Tenés esto que es 1 ampere, esto que es 2 ampere, tenés esto que es I. Entonces, haces entrante menos saliente, I más 2 igual a 1. Esta ecuación que está acá, que es del nodo B, es la misma que esta ecuación que está acá, que es para el nodo A. Ahora mismo vos identificás que son las mismas ecuaciones. Esto es un circuito sencillo, pero en el examen te sale un circuito más largo, vamos a decirle, con más ecuaciones y un poco más trambólico. No te vas a dar cuenta a simple vista si tenés 6 ecuaciones que tenés dos ecuaciones que son iguales. Entonces, por eso es que tenemos que hacer n-1 veces la ecuación de los nodos. Esta ecuación es linealmente dependiente de esta ecuación. ¿Por qué? Si nos acordamos, una ecuación es linealmente dependiente de otra si multiplicando esta ecuación por una constante, yo puedo obtener esta ecuación. A ver si me dibuja. Puedo obtener esa ecuación. Y si yo multiplico la ecuación que saqué del nodo A por 1, voy a tener la ecuación que saqué del nodo B. Entonces, por eso se hace n-1 veces. Ahora, algo que tenés que tener en cuenta, o sea, eso es lo que tenés que tener en cuenta en la regla de los nodos. Siempre hace n-1 veces. Ahora, la regla de las mallas. Nosotros hicimos primero esta malla en rojo, después hicimos esta malla en amarillo. Ahora, ¿qué pasa si también agarramos y hacemos esta malla así? Ponele que vos empezaste y hiciste todas las ecuaciones de todas las mallas que encontraste. ¿Cómo se llama esa malla? Se llama malla, vamos a empezar por C, C, E, F, D, C. Vamos a empezar en C, de C a A no tenemos nada, de A a E no tenemos nada, de E a F tenemos una resistencia cuya intensidad tiene el mismo sentido que nuestro recorrido, es menos 2 por 1 ohm. Después tenemos una FEM donde nuestro recorrido va de menos a más, o sea, de más a menos, perdón. Va de más a menos, entonces entra con signo negativo, E2. Después tenemos una FEM que va a entrar con una resistencia, perdón, que va a entrar con signo negativo, 2 amperes por 2 ohm. Después de F a D no tenemos nada. De D a C tenemos una resistencia que su recorrido coincide otra vez con con la intensidad. Va a ser menos 6, 1 por 6, ¿verdad? 1 ampere por 6, la misma cosa. Después tenemos una FEM que va de menos a más, entonces entra con positivo, o sea, es 20, perdón, positivo 20. Y después tenemos una resistencia que entra con signo negativo, 1 ohm por 1 ampere, esto igual a 0. Vamos a desarrollar un poco esta ecuación, que va a ser menos 2, menos 4, menos 6, más 20, menos 1. Ok. Esta es la otra ecuación que tenemos.
¿Qué pasa si nosotros sumamos la ecuación uno más la ecuación 2? Hacemos menos 5i menos 5i nos va a dar, o sea, voy a escribir un poco para... La ecuación uno es esta, menos 5i menos e1 más 13 igual a cero. La ecuación 2 es esta, menos 5i menos e1 más e2 más 6 igual a cero. ¿Qué pasa si estas ecuaciones nosotros restamos? ¿Qué vamos a tener como resultado? Esto va a ser cero más cero más e2, o sea, menos e2, perdón, menos e2 y 13 menos 6, 7. ¿Qué es lo que nos sale acá? Nos sale la ecuación 3. Aquí, este es más, más 13 menos 6. Nos sale la ecuación 3. Entonces, por eso es que si hacemos toditas las ecuaciones de las mallas, sí o sí vamos a tener una ecuación que no nos sirve. Una ecuación que va a ser linealmente dependiente de las otras. Una o dos o n ecuaciones. ¿Cómo te das cuenta más fácil de eso? Esta malla y esta malla, a ver si se actualiza. Esta malla de arriba y esta malla de abajo. Esa malla de abajo. Si vos combinas, vas a tener esta malla de arriba. O sea, esta malla de arriba. Esta malla completa. Entonces así a simple vista, ya puedes decir que la malla de arriba te va a dar una ecuación, la malla de abajo te va a dar otra ecuación y la malla completa te va a dar la suma de las dos ecuaciones. Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado al momento de elegir las mallas y no hacer todas las ecuaciones en las mallas que hay, que no todas te van a servir. Podés vos tomar cualquier combinación de mallas, pero no tenés que hacer todas las mallas, las ecuaciones por hacer nomás, porque sí o sí vas a encontrar una o dos cuyas ecuaciones sean linealmente dependientes de las otras. Entonces, eh, por eso es lo que tenés que hacer n-1 veces los nodos, porque al hacer n-1 veces los nodos, después, al completar con las mallas, no importa qué malla agarres, no te van a salir linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque ya tenés las ecuaciones de los nodos ahí que te ayudan a completar todo. Bueno, genial. Ahora, este es un ejercicio que es un tema, ¿sí? Que por cuestión de tiempo te voy a dejar para que veas, pero vamos a analizar juntos. O sea, quiero que vos hagas la regla de las mallas, ¿verdad? Y de los nodos. Pero vamos a hacer juntos. O sea, vamos a completar juntos. Indica el sentido de y en correspondencia con las otras letras de las resistencias, indicas los sentidos de IA, IB, IC e ID. Arbitra el sentido de I, corriente que pasa por la resistencia R, y escribe las ecuaciones que lo resolverían usando solamente las reglas de Kirchhoff. Bueno, eso era el enunciado del examen. Obviamente es un poco confuso, ¿sí? Pero lo que te dice básicamente es que indique el sentido de esta intensidad I que vamos a suponer que es hacia acá. No, vamos a hacer por orden. Indicar
vamos a hacer más tarde. Ahora lo que vamos a hacer es nombrar nuestros nodos y ver cuáles son nodos y cuáles no son nodos. Entonces, este punto que está acá concurren tres conductores, entonces es un nodo. Le voy a llamar A. Le voy a llamar A mayúscula. Este punto que está acá coinciden tres conductores, nodo B. Este punto que está acá coinciden tres conductores, nodo C. Este punto que está acá coinciden tres conductores, nodo D. Este punto no coinciden, no es un nodo, este punto tampoco es un nodo. Entonces, ¿cuántos nodos tengo? Tengo cuatro nodos. Entonces, al tener cuatro nodos, yo sé que voy a aplicar tres veces la regla de los nodos. Ahora voy a indicar los sentidos de mis corrientes. Esta corriente I mayúscula, yo voy a decir que es hacia acá. Y al decir que es hacia I, acá también voy a tener esa corriente I. Y acá también voy a tener esa corriente I, que va a ser hacia acá. Siempre donde no hay nodo, no cambia la corriente y hay que mantener todo el sentido. Después que yo tengo esta resistencia A, voy a decir que tengo una corriente que pasa por acá. Y esa va a ser la intensidad A. Después está esta resistencia B, que yo voy a decir que mi intensidad de corriente va hacia acá. Y esa es IB. Después tengo esta resistencia D, que yo voy a decir que mi intensidad va hacia arriba. Y esto es IB. Y después tengo esta resistencia C, que voy a decir que la corriente se va hacia abajo. Y esto es IC. Y por último tengo esa resistencia R con la intensidad I minúscula. Yo voy a decir que I minúscula va a ser hacia este sentido. Todos esos sentidos de todas las corrientes, yo consideré nomás. Yo creo que van a ser así. No, no sé. Ni siquiera pensé lo. Puse nomás, dibujé nomás. Entonces ya tengo todo nombrado mis nodos, ya tengo toda la dirección de mi corriente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? N menos 1 veces la regla de los nodos y luego completar con la regla de las mallas. Entonces, este es el primer paso, este es el segundo paso. Ahora, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Suponiendo que todas las resistencias son datos. Tenemos 6 incógnitas y de acá vamos a sacar n menos 1 que es igual a 4 menos 1 que es igual a 3 ecuaciones. Entonces nosotros necesitamos 3 ecuaciones también de las mallas. Por lo tanto tenemos que elegir 3 mallas. ¿Qué malla voy a elegir? La que yo quiera. ¿Sí? Pero acá lo que tenés que tener cuidado es de no elegir mallas que si vos juntás formen otra malla. Vamos a ver un ejemplo. Esta malla, este triangulito de acá, es una malla. Después tengo esta malla que está acá, que es de abajo. Ahora, si vos juntás la malla rosada con la malla amarilla, vas a tener la malla de color rojo. Entonces, no vaya a elegir esas tres mallas. ¿Entendés? Si haces la ecuación de la malla rosada
y haces la ecuación de la malla amarilla, sumás las dos ecuaciones, vas a ver que esa ecuación va a ser igual a la ecuación que vas a sacar de la malla roja. ¿Entendés? Ese es el único cuidado que hay que tener eh, en la regla de las mallas. Bueno, Kirchhoff es practicar más que nada. Practicar y practicar y practicar. Bueno, entonces vamos a hacer un poco los circuitos RC. Los circuitos RC son los circuitos resistencia capacitor. Nosotros vimos circuitos que tienen capacitores solamente, vimos circuitos que tienen resistencia solamente. Ahora tenemos circuitos que tienen capacitor y resistencia. Eso vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que pasa cuando combinamos nosotros un capacitor con una resistencia? Lo que pasa es que el capacitor puede estar cargado o puede estar descargado. Puede, como si te acordás, el capacitor es un elemento que almacena energía, almacena carga. Tiene una capacidad máxima que puede almacenar esa cantidad de energía máxima o puede también almacenar menos, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una fuente FEM y tenemos una resistencia y le conectamos un capacitor, si nosotros cerramos este interruptor, ¿qué es lo que va a pasar? La FEM va a hacer que empiece a correr corriente, una corriente I minúscula. Esta corriente va a ser variable. ¿Por qué? Porque mi capacitor, que antes tenía carga cero, ahora va a tener una carga Q y se va a ir cargando a lo largo del tiempo hasta llegar a su capacidad máxima, que es su carga Q mayúscula, vamos a decir. Si está en minúscula es porque es una cantidad variable, ¿sí? Y va a ir variando a lo largo del tiempo. Entonces, si yo quiero calcular eh, la intensidad de corriente que circula por mi circuito en cualquier instante de tiempo, yo puedo establecer una ecuación en función a ese tiempo. Y lo mismo para la carga. ¿Cómo hacemos eso? De esta forma. Acá está la demostración, que no es necesario que sepas, ¿verdad? O sea, que demuestres cuando vas a aplicar la fórmula, vos directamente puedes aplicar la fórmula, pero puede llegar a pedir en la teoría, ¿verdad? Demostrar o algo así. Todo parte de dibujar simplemente una FEM conectada a una resistencia, conectada a un capacitor. Todo en serie. Se aplica la regla de las mallas. Y empezás por tu FEM, ¿verdad? Te vas de menos a más, entra con signo positivo. Después te vas a pasar por tu resistencia. Tu recorrido tiene el mismo sentido que la corriente, entonces entra con signo negativo. Y después el capacitor se aplica la misma regla para las resistencias. Si la corriente va en sentido de tu recorrido, entra con signo negativo. Esta es la diferencia potencial para el capacitor, esta es la diferencia potencial para la resistencia, esta es la FEM. Entonces acá, ¿qué es lo que se hace? Se despeja la corriente y vos sabés que la corriente es igual al derivado de la carga con respecto al tiempo. Entonces se van ahí haciendo algunas transformaciones, se tiene una ecuación diferencial que es de variables separables, se separan las variables, la carga todo en un término, el tiempo todo en otro término, se integran ambos miembros y de ahí sale la integral, ¿verdad? Se resuelve la integral y se tiene esta ecuación que está acá. Yo te recomiendo ver así mejor, más detalladamente, ver cómo se resuelve la integral y todo eso para entender de dónde sale la ecuación, ¿verdad? Es
un poco largo, ¿verdad? Y debido al tiempo que tenemos, y quiero ver también otro ejercicio, tipo, está acá el paso a paso, ¿sí? Entonces, de acá sale esta ecuación, ¿sí? Donde C es la capacitancia, la FEM, esta este es el número de Euler, y esto está elevado a menos el tiempo que el que vos querés saber la carga del capacitor, dividido la resistencia por la capacitancia. A este producto de R por C se le conoce como constante de tiempo. Y si vos derivas esto con respecto al tiempo, vas a tener la ecuación de la intensidad en función del tiempo. Entonces, si yo tengo mi interruptor abierto, y yo cierro, ahí va a empezar a circular una corriente variable en función al tiempo, que varía de esta forma, y va a empezar a circular, y mi carga va a empezar a variar. La carga del capacitor va a empezar a subir porque mi capacitor va a empezar a cargarse. Entonces, va a variar en función a esta ecuación. Y después tenemos la situación de descarga del capacitor, suponiendo que tenemos así, todo esto cerrado, el capacitor está completamente cargado, yo le saco la FEM, desconecto mi interruptor, entonces mi capacitor se va a empezar a descargar. Estas ecuaciones salen también así, de esta forma, la regla de las mallas, pero sin tener en cuenta la FEM. Ese término de la FEM se borra, porque ya no existe. Y ahí salen estas dos ecuaciones. Entonces, si querés ver mejor la demostración, tengo acá, está en el Sears, en la página 896 del capítulo 26 de circuito de corriente directa, dice circuitos RC. Y ahí explica todo lo que es carga de un capacitor. Estas gráficas que te puede pedir en teoría, a mí me pidió en un final y yo sabía solamente estas dos, porque estas son de carga de capacitor y después estas que están acá, que son para descarga de un capacitor. Está toda la demostración acá que yo te recomiendo para la teoría leer, ¿verdad? Bueno, después acá hay un ejercicio, ejemplo, que ya está luego resuelto, que nos dice que en el circuito a los 0,06 segundos de cerrar el conmutador, que es este interruptor, circula una corriente de 2,3 amperes. Calcular la carga inicial del capacitor. Nos da la resistencia, nos da la capacitancia y nos da la diferencia de potencial de la FEM. Entonces, yo sé que para ese tiempo tengo esta intensidad de corriente. La fórmula para carga de capacitor es esta. Y la derivada de esto es la intensidad de corriente. Yo tengo la capacitancia, tengo la resistencia, tengo la FEM. Lo que no tengo es esta carga inicial, que es lo que yo quiero calcular. Porque yo tengo también el tiempo que es 0,06 segundos. De ahí despejo la carga y calculo la carga, ¿verdad? Es muy sencillo. Estos ejercicios son bastante sencillos, la verdad. Es aplicar la fórmula. Bueno, después está este ejercicio. Este sí es un poco más largo. Modo examen lo de. Que, bueno, vamos a leer. No voy a resolver ahora, pero porque el siguiente ejercicio es el que quiero resolver, porque es eh, un poco más interesante, ¿verdad? Algo que te iba a decir, que le iba a decir a todos, ¿verdad? Si nosotros esa ecuación de carga de capacitor le vamos poniendo
para un tiempo cero, para un tiempo uno, para un tiempo 2. Y vamos le dando valor al tiempo, vamos a ver que la corriente va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Hasta que para un tiempo muy grande esto se hace igual a cero. Entonces, cuando mi capacitor pasa un tiempo largo de estar conectado y está completamente cargado, la intensidad de corriente que pasa por el capacitor completamente cargado es cero. ¿Sí? Es cero. Bueno, eso como dato. Entonces, este ejercicio, por ejemplo, nos dice que en el circuito que se ilustra en la figura, nos da la capacitancia del capacitor, nos da la fuente FEM. Inicialmente el capacitor está descargado, el interruptor S está en la posición 1. En la posición 1 solamente tenés R, C conectados, la FEM no está conectada. Quiere decir que el capacitor está completamente descargado. Luego el interruptor se mueve a la posición 2, por lo que el capacitor comienza a cargarse. ¿Cuál será la carga del capacitor mucho tiempo después de que el interruptor se movió a la posición 2? Esa sería la primera pregunta. ¿Cuál sería la carga del capacitor? Mucho tiempo después es para un tiempo infinito, vamos a decir. Entonces, eso es lo que tenés que tener en cuenta. Para un tiempo infinito. Es aplicar la ecuación y poner t igual a infinito y ver qué te sale. Bueno, es muy sencillo. Bueno, después, el punto B dice, después de haber movido el interruptor a la posición 2 durante 3 milisegundos, se mide la carga del capacitor y resulta ser de 110 microcoulomb. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Nos pregunta. Entonces, vos sabés el valor de la carga, sabes el tiempo, entonces de ahí despejas lo que es el valor de la intensidad. Y con el valor de la intensidad aplicas la ley de Ohm y ya puedes tener la resistencia. Es aplicar la fórmula, aplicar la ley de Ohm, aplicar conocimientos que ya saben, ¿verdad? Igual voy a subir este resuelto ahora, así que no te preocupes. Después, ¿cuánto tiempo después de haber movido el interruptor a la posición 2? La carga en el capacitor será igual al 99% del valor final calculado en el inciso A. Y ahí lo único que tenés que calcular es el tiempo. ¿Para qué? Para que la carga sea igual a 99% de la carga final. Así de sencillo es. Bueno, eh, estos datos de acá están mal, la verdad. Bueno, voy a subir este resuelto, pero ya te adelanto que es aplicar la fórmula, aplicar ley de Ohm, aplicar fórmula, aplicar conocimiento que ya sabes. Este es el ejercicio que quiero resolver contigo, que es de Kirchhoff. Ya tiene algunos spoilers. Voy a borrar y vamos a resolver ahí. Por el tiempo no vamos a resolver todo, pero vamos a comentar un poco. Esto salió en el parcial del año pasado. O en el final, creo. No me acuerdo. Nos dice que en el circuito de la figura las corrientes son estacionarias. Las corrientes son estacionarias. Se pide calcular las corrientes que circulan por la resistencia R1, R2 y R7. Se tiene datos, te da los datos de las 7 resistencias, te da datos de las fuentes FEM
y te adelanto los capacitores. Corrientes estacionarias es constante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo un capacitor, el capacitor si está descargado va a hacer que mi corriente varíe hasta que se cargue todo. ¿Verdad? Solamente ahí lo que yo tengo corriente variable. Una vez que mi capacitor se carga todo, la corriente es constante. Entonces, si la corriente es constante, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que mi capacitores totalmente cargados. Algo que te puede decir también el enunciado es justamente esto, capacitores, una P tiene que- capacitores totalmente cargados. Decime, ya, levanta tu mano. Entonces, ahí es la conclusión a la que tenés que llegar. Entonces, la intensidad igual a cero por los capacitores. Ese, esa era la complicación, vamos a decirle entre comillas, de este ejercicio. Tenías que leer y saber que las corrientes estacionarias quiere decir que es corriente constante. Y si las corrientes son constantes, eso quiere decir que los capacitores están totalmente cargados. Y al estar los capacitores totalmente cargados, la intensidad de corriente es igual a cero por los capacitores. O sea que por los capacitores no circula corriente. Entonces, ahí una vez que vos sabes todo eso, ¿verdad? Analizar bien tu enunciado, vas a ir a mirar eh, tus, tus nodos, ¿verdad? ¿Cuáles son los nodos? Si te fijas, ahí está pintado con puntito naranja, ¿cuáles son los nodos? Los demás que no son nodos, igual le pones el nombre porque te va a servir para hacer las mallas. Y ahora lo que tenés que hacer es definir las corrientes, ¿verdad? Vamos a empezar por acá, qué sé yo. Acá vamos a decir que circula una corriente I1 y vamos a empezar luego por las corrientes de los capacitores, ¿verdad? Donde hay capacitor, la corriente tiene que ser cero. Entonces, por acá la corriente es cero. Si acá la corriente es cero, por acá también tiene que ser cero la corriente. Y si por acá es cero, acá también tiene que ser cero la corriente. Después ahí, si va a haber I1, acá por este capacitor también tiene que ser cero la corriente. Y eso es todo. Entonces al final, ¿qué te queda? Borramos esto, eliminamos. Esto que antes era un nodo, ya no vamos a hacer un nodo, esto tampoco. Ese sí va a ser un nodo, ese va a ser un nodo. Entonces, de ese circuito que parecía bastante complicado, ahora tenés este circuito que está acá. El ejercicio asusta, pero si analizás y tenés ese concepto teórico, te queda este ejercicio que está acá. Tenés dos nodos. Vamos a poner ahora nuestra intensidad de corriente. Este va a ser I1 también, este va a ser I1 también. Después este va a ser I2, también va a ser I2 y este va a ser I3. Tenés solamente tres incógnitas. ¿Por qué? Porque te pide R1, R2, R3, R7. Bueno, tenés solamente tres incógnitas.
Aplicas una vez, nodos, dos veces mallas. Tenés un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con tres incógnitas. Resolves en 5 minutos eso. Y ahí ya tenés resuelto el ejercicio. Súper sencillo. Imagínate, iba a tener I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. Si no sabías esto que está acá, que es un concepto teórico, de sacar las clases teóricas, ibas a hacer un sistema de ecuaciones de 7 ecuaciones con 7 incógnitas, que ibas a resolver todo al día siguiente del examen. Entonces es importante dos cosas, el concepto teórico y segundo, eh, saber cómo aplicar la regla de las mallas y la regla de los nodos, o sea, las reglas de Kirchhoff. Bueno, ese era el único análisis que quería hacer antes de terminar la clase. Después vas a tener otros dos ejercicios. Este también tiene capacitores completamente cargados. Y después otro de carga de capacitor. Voy a subir ahora la clase con este ejercicio resuelto que no pudimos resolver. Así puedes ver también, ¿verdad? Cómo se resuelve tratar de resolverlo solo aplicando la fórmula. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Vamos a dejar entonces hasta acá la clase.